Bueno, sean bienvenidos a esta nueva edición del Coloquio Las Palmeras. Como verán, cambió el organizador, que ya llevamos como 3 años con el mismo, así que ya se merecía un buen descanso. Por lo tanto, lo forzamos a dar una charla. Así que en esta ocasión vamos a recibir a Robert Aufar de nuestro departamento, ex organizador del coloquio, que nos va a hablar de cocientes suaves de variedades abelianas. Muchas gracias, gracias por la invitación. Entonces, este es un trabajo en conjunto con el nuevo organizador del coloquio, con Giancarlo Lucchini. También tuvimos colaboración en camino con Pablo Quesada, que creo que está conectado, y Steven Griffith. Así que voy a partir más o menos básico, con algunas definiciones básicas para los estudiantes que están acá. Entonces, una variedad abeliana sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, si quieren sobre los complejos, es un grupo algebraico proyectivo irreducible, ¿ya? Ese, en términos más, lo podemos ver más simple, sobre los complejos, una variedad abeliana es un toro complejo, en el fondo es C a la G, cocientado con un reticulado, y un reticulado es grupo generado por, en este caso, 2G vectores linealmente independientes sobre R en C a la G. Entonces, una variedad abeliana en particular va a ser un toro complejo, ¿ya? Ahora, no todos los toros complejos son variedades abelianas. Hay una condición necesaria y suficiente para que tenga una inmersión a espacio proyectivo. Lo que no se cumple de la definición arriba es proyectivo. Entonces, para que un toro complejo tenga una inmersión a un espacio proyectivo, necesitamos que exista una forma hermitiana, tal que la parte imaginaria de la forma hermitiana, evaluada en lambda, cruz lambda, tome valores enteros. ¿Okay? Entonces, esta es parte de una teoría bastante general de cuando una variedad compleja tiene una inmersión a espacio proyectivo. Estamos buscando lo que se llama una forma de Kähler entera. ¿Okay? Una cierta forma diferencial que espacio proyectivo tiene, y por lo tanto cualquier subvariedad de espacio proyectivo, al restringir esta forma de Fubini-Stadi, se llama, al restringir esta forma, entonces me da también una cierta forma en la subvariedad. Entonces, en el caso de un toro complejo, esto se convierte en la existencia de esta forma hermitiana. Pero esta es una definición más o menos de álgebra lineal, casi, bastante entendible. Entonces, un toro complejo con una cierta forma hermitiana. Esos son los objetos que vamos a estar estudiando. Entonces, por ejemplo, si tomo tau en el semiplano superior, entonces tengo el toro complejo que es C cocientado con el reticulado generado por 1 y tau. El subgrupo generado por 1 y tau de los complejos, eso da un reticulado, tomo el cociente, y tengo la siguiente forma hermitiana, que toma x, y, lo manda x por y conjugado y dividido por la parte imaginaria de tau, y esto satisface las condiciones anteriores. Si yo evalúo la parte imaginaria de h en el reticulado, entonces me da valores enteros, y entonces obtenemos que todo toro complejo de dimensión 1 es una variedad abeliana. Estas son las curvas elípticas. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a estar preocupados cuando dos variedades abelianas son isógenas. Entonces, una isogenia es un morfismo entre dos variedades abelianas, que es un homomorfismo de grupos, y queremos que sea sobreyectivo con núcleo finito. Entonces, casi un isomorfismo, de hecho va a tener una especie de inversa. Si mido la categoría de variedades abelianas y los morfismos, puedo mirar morfismos entre A y B, pero tensorizado con Q. Entonces, en esa categoría las isogenias llegan a ser isomorfismos. Pero es casi isomorfismo. ¿Okay? Entonces, si existe una isogenia entre A y B, vamos a decir que A y B son isógenos, y vamos a escribir A isógeno a B con ese símbolo. Ok, entonces esto define una relación de equivalencia en las variedades abelianas. Okay. Otra definición importante: si tengo una curva suave proyectiva irreducible y le puedo asociar una variedad abeliana de forma canónica,
no solo una variedad abeliana, sino que también va a tener lo que vamos a llamar después una polarización, pero no importa por ahora, que se llama la variedad jacobiana de C. ¿Okay? Es una variedad abeliana de dimensión G, un toro complejo de dimensión G, y lo podemos definir de dos formas equivalentes. Entonces, uno lo puedo ver como el pic 0 de C, que es el pic 0. El pic 0 son los fibrados en línea en C que son algebraicamente equivalentes a 0. Otra forma de decir eso es que son los divisores en C con grado 0, módulo equivalencia lineal. ¿Sí? Y otra forma más analítica de verlo, así uno lo puede ver como un toro complejo, va a ser el dual de las formas, de las 1-0 formas complejas, módulo el primer grupo de homología. Entonces, ¿cómo uno puede meter el primer grupo de homología dentro del dual de las formas, de las 1-0 formas? Es bastante fácil. Lo que uno hace es integrar, uno ve un ciclo en H1, cómo uno integra una forma sobre ese ciclo. No quiero entrar en mucho detalle, lo único que quiero que quede claro es que para cualquier curva le puedo asociar una variedad abeliana. Y este es el primer problema abierto que, esto fue un poco, entre comillas, una motivación para lo que sigue después, que después finalmente este problema salió un poco de, ya no tuvo tanta relevancia en lo que viene, pero sí fue un problema motivante al principio. Entonces, existen infinitos G para los cuales existe una curva suave, proyectiva y reducible de género G y curvas elípticas E1 hasta EG, tales que la jacobiana de C es isógena a este producto de curvas elípticas. ¿Okay? Y esto es lo que se llama una jacobiana completamente descomponible. Entonces es un problema abierto, todavía no se sabe, por ejemplo, que es falso. Hay ciertos ejemplos sobre cuerpos finitos, donde es falso sobre cuerpos finitos. Es verdadero, creo que sobre la clausura algebraica de FP. A lo mejor hay ciertas condiciones técnicas por ahí, no sé. Pero en características 0, por lo menos sobre los complejos, es un problema abierto. Y el récord lo tiene Ekedal y Ser en este mismo paper donde hacen la pregunta. Y ellos encontraron una jacobiana de dimensión 1297 que se descompone con un producto de curvas elípticas. Y hasta ahora ese es el más alto que se ha podido obtener. Y hay muchos chilenos trabajando en este problema, tratando de batir ese récord. Y cabe destacar también que Ekedal y Ser, ellos no encontraron géneros desde 1 hasta 1297, y también hay muchos gaps entre medio que faltan por rellenar. Entonces, a uno le gustaría saber si existen infinitos géneros donde hay jacobianas totalmente descomponibles. Tengo una pregunta. Sí. ¿La conjetura es para cualquier característica o es solo 0? Ahora es solo 0, está resuelto, no sé si en todas las características, pero es falso, por ejemplo, creo que sobre F2, creo que es falso, por ejemplo, uno tiene una cota para G, creo que sobre FP barra, no sé si son P específicos, no me acuerdo realmente, creo que sobre FP barra creo que es cierto, y creo que son las curvas de Fermat que son totalmente descomponibles en característica positiva. Ya, y si por ejemplo uno tiene un cuerpo de característica positiva, pero no numerable. No sé si hay ejemplo. Sí, buena pregunta, no sé, no estoy seguro. Ya, ok, gracias. En característica 0 está abierto, por lo menos. Ok, gracias. Ok, entonces, como dije, este problema ya luego no vamos a hablar tanto más de este problema, pero fue una pregunta motivante. ¿Okay? Entonces, un teorema, si A es una variedad abeliana, y tomo un grupo finito de automorfismos de A que fijan el 0, y voy a suponer que A módulo G es espacio proyectivo, isomorfa de espacio proyectivo. ¿Okay? Entonces, A es isógeno, no solo a un producto de curva elíptica, sino a un autoproducto de una sola curva elíptica. Existe una curva elíptica en A,
tal que A es isógeno a E a la G. La demostración es más o menos simple. Este teorema salió de un paper en otro contexto, que es un contexto de algo que se llama inmersiones de Galois de variedades abelianas. Entonces este salió como un corolario de eso. Entonces en particular, bueno, si uno tiene una curva suave proyectiva y uno tiene un subgrupo de automorfismo de C, entonces G también actúa en la jacobiana mediante pullback, si quieren, mediante pullback de fibra en línea, divisores o de formas diferenciales, como quieran. Entonces, aquí hay una estrategia para atacar el problema abierto anterior. Existirán infinitos G, para los cuales existe una curva suave, proyectiva, irreducible, etc., de género G con la acción de un grupo tal que el cociente de la jacobiana por el grupo es isomorfo a espacio proyectivo. ¿Okay? Porque en ese caso, por este teorema que está aquí, tendríamos que la jacobiana es isógeno, de hecho este es un poco más fuerte, isógeno a un autoproducto de una curva elíptica, pero por lo menos tendríamos lo que aparece antes, tendríamos una jacobiana completamente descomponible. ¿Okay? Entonces, uno se pregunta, ¿cuáles jacobianas tienen una acción de un grupo tal que el cociente da espacio proyectivo? Y uno puede ampliar esta pregunta también. ¿Podemos entender todas las acciones de grupos en variedades abelianas con cociente isomorfa a P a la N? Obviamente es una pregunta más amplia. Y podemos incluso ampliar esta pregunta más. Más generalmente podemos clasificar todas las acciones de grupos en variedades abelianas con cociente suave. ¿Ya? No solo isomorfo a P a la N, sino con cociente suave. ¿Bien? Entonces, esta es la pregunta que vamos a contestar bastante, la respuesta va a ser bastante completa, digamos, en esta charla. ¿Okay? Entonces, en esta primera parte, vamos a mirar subgrupos del automorfismo de una variedad abeliana que fijan el origen. Y uno piensa, ya, pero si no fija el origen, no debe ser mucho más complicado. Y eso es falso. Voy a hablar al final de qué pasa si suponemos que no fija el origen. Pero por ahora, vamos a suponer que son automorfismos que fijan el origen. ¿Okay? Entonces, tenemos dos ejemplos iniciales interesantes. ¿Okay? Ejemplo A. Vamos a partir con una curva elíptica E. Estos van a ser ejemplos de variedades abelianas con la acción de un grupo que fija el origen tal que el cociente es suave y de hecho en ambos casos va a dar espacio proyectivo. Entonces, tomemos una curva elíptica E, C un subgrupo de los automorfismos de E que fijan el cero, un subgrupo no trivial. Entonces, en particular, alguien que ha visto un poco más de curva elíptica sabe que C tiene que ser cíclico y va a ser o de orden 2, 3, 4 o 6. Podemos tomar cualquiera. Entonces, tomamos G con el producto semidirecto de C a la N con el grupo simétrico Sn. Esa actúa en E a la N de la forma obvia de que C a la N actúa en E a la N, que en cada coordenada multiplica por, o actúa como tiene que actuar, y Sn permuta las coordenadas. ¿Okay? Entonces esta es una acción, y uno ve que si cociento E a la N por la acción de este grupo, entonces como C a la N es normal en este producto semidirecto, primero puedo cocientar por C a la N, y después cocientar por Sn. Entonces E a la N módulo G me da E módulo C a la N, que como C no es trivial, entonces es P1. Entonces P1 da P1 a la N módulo Sn, y esto es lo que se llama el producto simétrico de P1, y uno sabe que eso es P a la N. Usando los polinomios simétricos uno puede encontrar un isomorfismo explícito, no es complicado. ¿Okay? Entonces este es un ejemplo de un cociente que da espacio proyectivo. Y tenemos un ejemplo B. Tomemos una curva elíptica. Y entonces ese n más 1 actúa en E a la N también. Porque yo puedo ver E a la N como todas las tuplas, las n más 1 tuplas en E a la N más 1, tal que la suma es 0, una especie de hiperplano, si quieren decirlo así, en E a la N más 1. Y claramente ese n más 1 actúa permutando las variables y actúa en este subgrupo. ¿Ok? Entonces, el cociente de aquí es un poquito más difícil de ver,
pero si yo cociento, queda entonces todos los... A ver, ¿qué pasa si yo tomo un producto de curvas elípticas? Entonces, en este caso, E a la n. A ver, aquí estoy tomando x1 hasta xn más 1, estoy cocientando por sn más 1. Entonces, básicamente son tuplas no ordenadas de n más 1 puntos en el fondo. Bueno, eso yo lo puedo pensar como un divisor de grado n más 1. ¿Okay? Entonces, esto lo puedo pensar como todos los divisores de grado n más 1. Sin n más 1 de e van a ser los divisores efectivos de grado n más 1. ¿Ya? Entonces yo puedo ver esto como el conjunto de todos los divisores efectivos de grado n más 1, tales que, y aquí estoy barriendo bajo la alfombra, lo que se llama el teorema de Abel-Jacobi, pero el hecho de que la suma arriba sea igual a 0, yo puedo decir que el divisor abajo, este D, que es esta colección de n más 1 puntos no ordenados, entonces este divisor es linealmente equivalente a n más 1 por el 0. ¿Okay? Bueno, si no han visto esto, no importa, no es tan importante para la charla, pero esto es lo que se llama el sistema lineal asociado al divisor n más 1 por el 0, y por el teorema de Riemann-Roch, para curvas uno sabe que este es isomorfo P a la n. ¿Okay? Ya, entonces tenemos estos dos ejemplos. Si uno trata de pensar en más ejemplos, uno se da cuenta que es bastante difícil pensar en más ejemplos. ¿Okay? Entonces estuvimos tratando de pensar en hartos ejemplos y no se nos ocurrió ninguno más. ¿Okay? Entonces, notar que si uno se sienta a calcular, cada uno de estos grupos actúa como fija el cero de la variable booleana, entonces también va a actuar en el plano tangente en el cero de la variable booleana. Entonces eso nos da una representación del grupo en GLNC, y en ambos casos uno puede hacer el cálculo de que las acciones son irreducibles. ¿Okay? Ya, entonces la pregunta es si hay más acciones así. Entonces tenemos este primer teorema. Sea A una variable booleana de dimensión n mayor o igual a 3, y tomemos G un subgrupo del automorfismo de A que fija el 0 no trivial. Probablemente debería poner ahí que G es finito. Aquí siempre vamos a estar cocientando por grupos finitos. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. Uno, que el cociente es suave y la acción es irreducible. Dos, que el cociente es suave y del número de Picard 1. El número de Picard, uno tiene lo que se llama el grupo Néron-Severi, que en el fondo es el Picard de A módulo del pic 0. Es un cierto grupo finitamente generado asociado a cualquier variable proyectiva suave. Entonces, el rango se llama el número de Picard. Entonces, que A módulo G sea suave y la acción es irreducible, equivalente a que A módulo G sea suave de número de Picard 1, es equivalente a que A módulo G sea isomorfa P a la n. Y esta es la parte más interesante. A y G tiene que ser o bien el ejemplo A o el ejemplo B. Y no hay más ejemplos. ¿Okay? Noten que esto es para n mayor o igual a 3. ¿Okay? Voy a decir lo que pasa con n igual a 2 en un momento. ¿Okay? Entonces, los ejemplos anteriores son los únicos ejemplos que hay con cociente suave en el caso de que la acción en el plano tangente es irreducible. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos varias implicancias triviales. 4 implica 3. Si tengo el ejemplo A o el ejemplo B, eso claramente da un cociente que es isomorfo a espacio proyectivo. 3 implica 2 porque uno tiene que P a la n es suave y es de número Picard 1. La implicancia 2 implica 1. Requiero de un poquito de trabajo, pero tampoco tanto. Es como, creo que la demostración es menos de una plana, o quizá una plana, pero no es tan difícil. Y la implicancia 1 implica 4 es la más interesante. ¿Okay? Entonces lo que quiero hacer es dar un bosquejo de por qué si yo tengo A módulo G suave y la acción irreducible, entonces por qué obtengo o el ejemplo A o el ejemplo B.
Entonces, bosquejo de 1 implica 4. Entonces, de nuevo, tengo la acción de un grupo, tal que el cociente es suave, y tal que la acción en el espacio tangente es irreducible, y quiero demostrar que o bien obtengo el ejemplo A o el ejemplo B. Entonces, primero, teorema de Chevalier-Shepard-Tord. Si tengo un espacio vectorial complejo y un subgrupo de GLB, supongo que pedir finito, entonces la variedad afín B módulo G es suave en la imagen del origen si y solo si G es lo que llamamos un grupo de reflexiones complejas. ¿Okay? Eso quiere decir que G está generado por elementos que fijan punto a punto un hiperplano. O sea, está generado por elementos que tiene el valor propio 1 con multiplicidad n-1 y tiene algún valor propio no trivial, donde n es la dimensión de B. ¿Okay? Aquí puse que la imagen del origen es suave, pero realmente, de hecho, ellos demuestran algo un poco más fuerte, que es B módulo G suave, en todos los puntos. ¿Okay? De hecho, B módulo G va a ser isomorfo a espacio afín. ¿Okay? Pero lo que necesitamos para esto es que la imagen del cero es suave. ¿Okay? Entonces, en particular, si A es una variedad abeliana, y tengo mi subgrupo que fija el cero, entonces tengo lo que llamo la representación analítica, que es la acción en el espacio tangente. Y aquí voy a, si A módulo G es suave, entonces en particular la imagen del cero abajo es suave. Entonces, en particular, si miro los planos tangentes, también necesito que ocurra lo mismo. Entonces necesito que G, actuando en el plano tangente en el origen, sea un grupo de reflexiones complejas. O sea, que sea generado por elementos que fijan un hiperplano en el espacio tangente punto a punto. ¿Okay? Y esto no es para nada una condición suficiente, es simplemente una condición necesaria. Necesito que ocurra eso, pero eso no me garantiza de que el cociente de la variable abeliana va a ser suave. Solamente va a decir de que va a ser suave en la imagen del origen. Pero va a haber otros puntos donde yo tengo que mirar en cada uno de esos puntos cuál es el estabilizador de ese punto con la acción, y tengo que ver si en cada uno de esos puntos el estabilizador está generado por pseudoreflexiones en ese punto. Bueno, Shepard y Tord clasificaron todos los grupos de reflexiones complejas, irreducibles. Hay una lista que es la siguiente, este es para n mayor o igual a 2. Entonces, primero tenemos esta familia infinita de grupos, GMPN. ¿Okay? Entonces, es bastante parecido a nuestro ejemplo A, que A era un cíclico a la n semidirecto SN. Entonces, GMPN, vamos a tomar tuplas, n tuplas de potencias de una raíz m-ésima primitiva de 1, y donde vamos a pedir que la suma de los exponentes sea congruente a 0 módulo P. Entonces, en particular, si P es 1, por ejemplo, entonces obtenemos el grupo del ejemplo A. Y así M, por supuesto, es 2, 3, 4, 6, porque esa era la restricción que teníamos sobre nuestro C en el ejemplo A. ¿Okay? Pero esta es una familia infinita que incluye el grupo de nuestro ejemplo A. 2, tenemos Sn más 1 actuando como en el ejemplo B, en verdad en el espacio tangente, pero como en el ejemplo B en el fondo. O sea, Sn más 1 actúa en C a la n, de la otra forma, viendo C a la n en el fondo como el hiperplano en C a la n más 1, tal que la suma da 0, y Sn más 1 actúa ahí. ¿Sí? Y hay una lista de 37 grupos que nosotros llamamos esporádicos, que son grupos que no caen dentro de esta familia infinita y son grupos bien particulares. Ya no hay familias infinitas, sino que son ejemplos particulares. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, en particular, si nuestro grupo, si tenemos que A módulo G suave, en el origen en particular, entonces necesitamos que el grupo
actuando en el espacio tangente en el origen, sea uno de estos tres, en el fondo, o que pertenezca a la familia 1, la familia 2, o que sea alguno de los grupos esporádicos. Okay, entonces, ¿cómo atacamos este problema? Primero, descartamos los esporádicos. Supusimos, si tengo un esporádico actuando en una variable booleana, tal que el cociente es suave, entonces lo que hicimos fue, usamos resultados de Popov, y básicamente miramos todos los reticulados G invariantes y siempre encontramos algún estabilizador que no era generado por pseudo-reflexiones. O sea, siempre encontramos algún punto tal que en la imagen no iba a ser suave. Y esto usamos computador. Hacerlo a mano hubiera sido terrible. Entonces ya podemos descartar los esporádicos. Entonces ahora nos queda la familia infinita GMPN y queda Sn más 1. No es claro porque a priori está actuando en una variable booleana, no tiene por qué estar ni siquiera actuando en E a la n. Entonces, para GMPN, primero uno demuestra que M tiene que ser 2, 3, 4, 6. ¿Por qué M? Recuerden que aquí en este anterior, M es, uno quiere entonces en cada coordenada una raíz M primitiva. ¿Pregunta? ¿Quién más está? Entonces, ¿cómo demostramos que M tiene que ser 2, 3, 4, 6? Bastante simple, uno demuestra que uno tiene ciertos elementos en el grupo que actúan, digamos, ciertas de estas raíces enésimas en el fondo que actúan en una curva elíptica dentro de la variable booleana y por lo tanto tiene que ser de orden 2, 3, 4, 6, porque una curva elíptica no tiene grupo que fija en el origen que sea de otro orden. Okay. Después, si G es o bien GMPN o Sn más 1 y actúa en una variable booleana A, entonces construimos, primero mostramos que A efectivamente es isógeno a un producto de curvas elípticas, eso no es tan difícil. Y lo que hicimos fue construir una isogenia de E a la n a A, donde G actúa en E a la n, y esta isogenia es G equivariante. ¿Okay? Entonces, claramente GMPN actúa en E a la n de la misma forma anterior, o sea, en cada coordenada multiplica por esta raíz enésima de la unidad. Por supuesto que E tiene que ser la curva elíptica que tiene multiplicación por esta raíz enésima para M2, 3, 4, 6. Y logramos construir esta isogenia G equivariante. Después mostramos que si P no es 1, entonces tenemos un punto singular en la imagen. Y eso ya lo descartamos. Queremos que sea suave. Y después, finalmente, a través de hartos cálculos. Entonces, eso implica por lo menos que actuando en E a la n, nuestro grupo es el grupo del ejemplo A o el ejemplo B. Actuando en E a la n, no necesariamente en A, porque puede haber un ker, un núcleo involucrado con el F. ¿Okay? Y después, en cada caso, uno prueba a través de bastantes cálculos que el núcleo es trivial. Entonces, uno obtiene un isomorfismo G equivariante entre E a la n y A, y eso termina la demostración. Es un artículo un poco largo, no es demasiado largo, pero un poco largo. Aquí este es un resumen en una diapositiva de la técnica, pero hay bastantes cálculos involucrados. Ok. El caso n igual 2, entonces el teorema anterior era para n mayor o igual a 3. Entonces el caso n igual 2 fue resuelto en la tesis de Pablo Quesada. ¿Okay? ¿Por qué no incluimos n igual 2 en el teorema anterior? Es porque varias técnicas que usamos en esta demostración, en particular en los últimos dos puntos principalmente, no se podían aplicar en dimensión 2. ¿Okay? Necesitamos que hubiera por lo menos 3 dimensiones. Entonces, en la tesis de Pablo, fue el mismo resultado, pero en vez de decir que solo existía el ejemplo A y el ejemplo B, también existe un ejemplo C, que
uno toma el grupo generado por estas tres matrices que actúan de manera evidente en C módulo los enteros de Gauss al cuadrado, y uno demuestra que el cociente es suave. Entonces, el único ejemplo que aparece en dimensión 2 es un ejemplo aparte. Bien. ¿Okay? Y entonces el teorema anterior es lo que pasa en el caso irreducible. Entonces uno igual se pregunta, ¿qué pasa en el caso reducible? ¿Qué pasa en general? Entonces, si tengo la misma situación, A módulo G suave, ahora tomemos la subvariabiliana más grande donde G actúa trivialmente. ¿Okay? Entonces, uno puede uno puede partir la variabiliana en el producto módulo isogenia de pedazos, donde G actúa en cada coordenada con ciertas representaciones. Entonces, A0 básicamente corresponde a la representación trivial. Y uno puede definir A0 como uno toma todos los puntos fijos por G en A. Eso no suele ser una subvariabiliana, porque puede tener distintas componentes, no es irreducible. Pero uno toma la componente conexa de los puntos fijos que contienen al 0. ¿Okay? Es una subvariabiliana donde G actúa trivialmente. Bueno, si esta subvariabiliana es 0, si los puntos en A fijo por G es un conjunto finito, entonces A se descompone como un producto, G se descompone como un producto, y cada pedazo de G actúa en cada pedazo de A de la forma natural, y entonces el cociente da un producto de los cocientes que va a ser un producto de espacios proyectivos. ¿Okay? Ahí no hay nada nuevo. Y esto básicamente tiene que ver con si uno tiene un grupo de reflexiones complejas reducible, se descompone como un producto de grupo de reflexiones complejas irreducibles, y además la acción también se descompone. Si A0 es distinto de 0, entonces es un poco más complicado, pero el cociente da un cierto fibrado, un un fibrado, digamos, en el producto de espacios proyectivos sobre un cociente de A0. ¿Okay? Y entonces nuestro alumno Gary Martínez está trabajando en caracterizar estos fibrados en su tesis magíster. ¿Okay? Por ejemplo, en particular las superficies elípticas, por ejemplo, se pueden obtener así, pero esto es algo mucho más general. Ok, entonces esa es una caracterización bastante completa, bien completa, digamos, en el caso de que G fija el origen. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con jacobianas? Si queremos usar nuestra estrategia para descomponer jacobianas como producto de curvas elípticas, entonces tengo que saber si puedo obtener una jacobiana de la forma A o de la forma B. Entonces, para estudiar jacobianas tenemos que incluir lo que llamamos una polarización, que es la clase numérica de un divisor amplio. No quiero ponerme muy técnico aquí. Entonces, si tengo la jacobiana en una curva, voy a pensar en la jacobiana como pic 0 de la curva, como divisores en la curva módulo equivalencia numérica. Entonces, tengo un divisor natural, porque tengo este producto del producto simétrico G-1 de C, que va al pic de C, en el fondo los divisores de grado G-1, módulo de equivalencia lineal, que toma un divisor efectivo de grado G-1 y lo envía a el fibrado en líneas asociado. ¿Okay? Esa imagen está contenida dentro del pic G-1, que es isomorfo de manera no canónica, pero isomorfo a pic 0. Entonces obtengo lo que llamamos un divisor. Es una subvariedad de la jacobiana de codimensión 1, es irreducible por ser la imagen de una variedad irreducible, que es el producto simétrico. Y ¿qué más? Y está bien definido módulo traslación por un elemento. Ese último isomorfismo, este aquí, está bien definido en el fondo módulo escoger algún elemento del pic 0. Entonces, este divisor es lo que llamamos, o induce lo que llamamos una polarización principal. Este es un divisor amplio, y la dimensión de las secciones globales del fibrado en líneas asociadas es 1. Básicamente,
teta, este divisor teta se escribe como los ceros de lo que llamamos una función teta, y globalmente en el fondo en el espacio tangente hay una función teta en C a la G, tal que el divisor teta son los ceros de esta función teta y los proyecto abajo al toro. ¿Okay? Y teta es irreducible. ¿Okay? No quiero entrar en mucho más detalle aquí, pero la gracia es que una jacobiana no es solamente una variedad abeliana, sino que una variedad abeliana que viene con un poco más de información. Viene con un divisor asociado. ¿Okay? Y más encima, si tengo un subgrupo del automorfismo de C, que recuerden que actúa en la jacobiana, entonces también va a fijar la clase numérica de teta. ¿Okay? Entonces fija en algún sentido esta polarización. Recuerden que nuestra estrategia es partir con un grupo de automorfismo de C, que actúa en JC, y quiero ahora cocientar y obtener espacio predictivo o incluso obtener algo suave. ¿Okay? Entonces, tenemos A, G, el espacio de Moduli de todos los pares, A, teta, donde A es una variable abeliana y teta es una polarización principal. Entonces, teta va a ser un divisor amplio, cuyas secciones globales tiene dimensión 1. Y tomo todos esos pares, eso me da un conjunto que tiene la estructura de variedad cuasi proyectiva. Y tomo el grupo de automorfismos supongo polarizados, no sé si llamarlo así, pero todos los automorfismos que fijan el cero y que además fijan la clase de la polarización. ¿Okay? Entonces, otro teorema que tenemos en otro artículo, que caracterizamos el locus de variedades abelianas, principalmente polarizadas, tales que existe un subgrupo de automorfismos del grupo de automorfismo polarizado, tal que el cociente es suave. Aquí, por supuesto, que nos basamos en el resultado anterior. Ya sabemos cómo son las variedades abelianas y los grupos que dan el cociente suave, pero incluir una polarización en la mezcla da un ingrediente no trivial. ¿Okay? Entonces, en particular, aquellos pares para los cuales existe un subgrupo con el cociente suave y teta irreducible deben venir de lo que nosotros lo llamamos así la construcción estándar, simplemente porque era una construcción bien estándar que nos sirvió. Y en este caso, el grupo en la construcción estándar es un producto de grupos simétricos. Son posiblemente de distintos órdenes, ¿ya? Pero la única forma que teta pueda ser irreducible en este caso es que sea de nuestra construcción estándar. ¿Okay? Entonces, con esto pudimos caracterizar todas las jacobianas con cocientes suaves, ¿ya? Donde la acción proviene de la curva. Entonces, aquí viene nuestro tremendo resultado. De hecho, el resultado anterior, de que pudimos parametrizar, era más interesante, porque ya van a ver, como dije en el resumen de esto, como mandé, fue un intento fallido. Se recuerden que da al ICER encontrar una jacobiana completamente descomponible de género 1297, y ahora voy a mostrar hasta dónde llegamos nosotros. Nosotros obtuvimos G igual a 3. Ese fue nuestro récord con la técnica de encontrar una jacobiana con cociente suave. Y entonces, la motivación para estudiar todo este problema realmente no sirvió de mucho. Sirvió simplemente para abrir todo este mundo de cocientes suaves variabelianas, que es un mundo bastante bonito. Hay resultados bastante bonitos aquí y cosas que explorar. Entonces, nuestro teorema dice lo siguiente. Sea C una curva proyectiva suave de género G, y tomemos un subgrupo de automorfismo no trivial. Entonces, el cociente es suave si y solamente si se cumple una de las siguientes condiciones. O el género es menor o igual a 1, ese siempre pasa en una curva cocientado por un grupo de automorfismo siempre suave. El género puede ser 2, G isomorfa Z módulo 2Z, y el cociente de C módulo G ramifica en 2 puntos.
O3 el género es 3, G es isomorfo a Z módulo 2Z, y C a C módulo G es etal. En ambos casos, G no actúa de manera irreducible en el espacio tangente. En todos los casos, sí tenemos que la jacobiana es isógena a un producto de curvas elípticas. Creo que no es cierto eso. Creo que en la 3 no es cierto. En la 2. En la 2, trivialmente sí, porque C módulo G va a ser una curva elíptica, la jacobiana es de dimensión 2, y por lo tanto la jacobiana va a ser isógeno a C módulo G por otra curva elíptica. ¿Okay? Pero como ven, no llegamos muy lejos, pero por lo menos pudimos caracterizar las jacobianas con cociente suave. Ok. Entonces, hasta ahí llega nuestro estudio, por lo menos de grupos actuando que fija el origen. Esa era la condición en todo esto. Y como ven, obtuvimos una caracterización bastante completa. Aquí igual hay problemas que se podían trabajar. A lo mejor, por ejemplo, quizás mirar el espacio de móduli de variedades abelianas polarizadas, no principalmente polarizadas, con acción de grupo, tal que el cociente es suave. Ese no se ve tan fácil. Hay varios problemas que se podrían mirar aquí. ¿Sí? Pero por lo menos en el caso de una polarización principal y en el caso de no tener polarización está bastante caracterizado. Entonces ahora vamos a ir a la última parte de la charla, que es caracterizar acciones generales en variedades abelianas. Y este es un poco más difícil. Entonces, ¿qué pasa si G no necesariamente fija el origen? Y nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué pasa si tengo un grupo finito actuando en una variedad abeliana y quiero estudiar cuándo el cociente es suave, pero quito la hipótesis de que fija el origen? Y lo interesante es que cambia mucho. De hecho, han habido varios artículos escritos suponiendo que si no fija el origen, no cambia nada. Y hay varios errores que se han cometido en distintos artículos por un error muy sutil en cuanto a estas acciones. Voy a ver si me acuerdo para explicar dónde está la sutileza en un minuto más. ¿Okay? Entonces, tomemos una variable abeliana, G, un subgrupo de automorfismos que no necesariamente fija el origen. Entonces, lo que sí tenemos es un homomorfismo de G a los automorfismos que sí fijan el origen, que toma G y lo envía a G menos la imagen del cero. ¿Okay? Pareciera ser que esto no es un homomorfismo, pero resulta ser que sí es un homomorfismo de grupos. Les dejo de ejercicio para la casa demostrar que es un homomorfismo de grupos. Y su núcleo, ¿cuáles son todos los que van a dar a la identidad? Bueno, son todas las traslaciones que están en G. Una traslación por X toma un Z y lo envía a Z más X. Entonces, el ker de este homomorfismo va a consistir de todas las traslaciones que están en G. Bueno, las traslaciones, por ser el núcleo de este homomorfismo, en un subgrupo normal, y G módulo TG actúa en la variable abeliana A módulo TG. Noten que si yo cociento una variable abeliana por un grupo finito de traslaciones, entonces me da una variable abeliana nuevamente. Entonces, aquí tengo que G módulo las traslaciones actúa en esta variable abeliana, y tengo que el cociente total es isomorfo a A módulo TG cocientado con G módulo TG. ¿Qué saco con eso? Bueno, puedo suponer básicamente G módulo TG, estoy sacando las traslaciones de G. Entonces, para estudiar este problema, yo puedo suponer desde un comienzo que G no contiene traslación. Aquí está la sutileza, que hay varios artículos que tienen un error aquí, que varios han dicho, no sé si se ve en mi mouse, aquí varios han dicho que G módulo TG actúa aquí no solo sin traslaciones, sino que dicen que fijando el cero. Y eso no es cierto, porque da la impresión de que G módulo TG, como es isomorfo a G0, que sí fija el origen, perdón, G0 es la imagen de G en los automorfismos que fijan el origen. Entonces, da la impresión de que G actuaría como G0 aquí, fijando el origen. Y ese es falso.
Entonces hay una sutileza ahí que hay que tener mucho cuidado. Ya. Entonces, lo que podemos hacer, por lo menos, es suponer de aquí en adelante que G no contiene traslaciones. Entonces, si no lo digo, voy a suponerlo. G de ahora en adelante no contiene ninguna traslación, porque siempre lo puedo sacar. Ok. Entonces, teorema, tomemos un subgrupo finito del automorfismo de A tal que el cociente es suave, y tomemos el subgrupo generado por todos los elementos que fijan algo en A. No necesariamente el mismo punto, sino que si tengo un automorfismo que fija algún punto de A, lo agrego aquí a este grupo F, y tomo el grupo generado por todos esos. ¿Okay? Bueno, primero va a existir un punto en A fijado por todo ese F. Eso no es para nada evidente, ¿okay? Porque F está generado por automorfismos que fijan algún punto, y la gracia es que si A módulo G es suave, entonces va a haber un punto fijado por todo F. Segundo, A módulo F va a ser suave, y G módulo F va a actuar libremente y fielmente en A módulo F. ¿Okay? Entonces, A módulo F, ¿qué es A módulo F? Bueno, ya sabemos del teorema anterior, que A módulo F es el cociente de una variedad abeliana por un grupo finito que fija el origen, fija un punto. Entonces, al cambiar el origen de A por ese punto, puedo suponer que fija el origen. Por lo tanto, A módulo F, ¿qué va a hacer? O va a ser un producto de espacios proyectivos, o en verdad, en el caso general, va a ser una fibración de espacios proyectivos sobre un cociente de una variedad abeliana, sobre una variedad abeliana. ¿Okay? Entonces, A módulo F es una fibración en producto de espacios proyectivos sobre una variedad abeliana. Y tengo aquí una acción libre de G módulo F en este cociente. Creo que no lo dije, quizás no es para nada claro, pero F es normal en G. Ese tampoco quizás no es evidente inmediatamente, pero F es efectivamente normal en G. ¿Okay? Voy a demostrar la 1, y la 2 y la 3 no. Voy a demostrar simplemente la 1 por ahora. Entonces sea F0 la imagen de F en el automorfismo que fija el origen de A. ¿Okay? Y tomemos la subvariedad abeliana complementaria de este AF00, es la subvariedad abeliana donde F0 actúa trivialmente. ¿Okay? Entonces, de la misma forma que en álgebra lineal, si yo tengo una forma bilineal no degenerada, por ejemplo, cada espacio vectorial tiene su espacio vectorial complementario. Bueno, lo mismo pasa en variedades abelianas, por la existencia de esta forma hermitiana. Entonces, tomo la subvariedad abeliana complementaria de la subvariedad abeliana donde F0 actúa trivialmente. Entonces uno demuestra, primero, que F0 es un grupo de reflexiones complejas actuando en el espacio tangente de esta variedad, de esta subvariedad. ¿Okay? Entonces, no necesariamente irreducible, pero sí un grupo de reflexiones complejas. Entonces ahora por un resultado de Stephen Griffith, que él escribió un apéndice a nuestro artículo con este resultado. Existe un G en F, tal que G0, que es la imagen en los automorfismos que fijan el origen, no está contenido en ningún subgrupo propio de reflexiones complejas de F0, y G0 no tiene valores propios triviales. Ningún valor propio de G0 es 1. ¿Okay? Entonces es un poco técnico el resultado, pero es precisamente lo que necesitamos para esta demostración. Entonces, se demuestra que G tiene un punto fijo P. ¿Okay? Ese es por trabajando con estos grupos de reflexiones complejas. Por lo tanto, el estabilizador de P contiene a G, es de reflexiones complejas,
y entonces tiene que ser, por lo menos al mirar la imagen en los automorfismos que fijan 0, tiene que ser todo, porque nuestro G satisface que el G0 no está contenido en ningún subgrupo propio de reflexiones complejas. Entonces el estabilizador, la imagen del estabilizador en el automorfismo que fija en 0 tiene que ser todo F0, y por lo tanto el estabilizador de P tiene que ser todo F. Aquí barrí un montón de pasos entre medio bajo la alfombra, pero este es el bosquejo por lo menos de la demostración. Entonces tiene un punto fijo. Entonces uno se pregunta qué es A módulo G. Entonces tenemos, nuevamente volvamos para atrás un segundo. Entonces A módulo G va a ser A módulo F cocientado por G módulo F. Entonces A módulo F es una fibración en productos de espacios proyectivos donde G módulo F va a actuar libremente y fielmente. Entonces queremos entender lo que es este A módulo G. Entonces, al cambiar el origen, yo puedo suponer que F fija el 0. ¿Ok? Entonces, tomemos B, es una variable booleana. Si no quieren entender lo que está escrito ahí, B es una variable booleana. Tomo los puntos fijos por F, la subvariable booleana, donde F actúa trivial, F0 actúa trivial en el fondo. Lo intersecto con la intersección entre S y su subvariable booleana complementaria. ¿Ya? Pero es una variable booleana. Y hecho, uno puede demostrar que G módulo F actúa en B, ¿okay? Libremente, y de la manera que... Entonces, ¿qué es esta proyección? Yo dije que F fija un punto, A módulo F es suave, y por lo tanto, por nuestro resultado anterior, A módulo F tiene que ser una fibración sobre una variable booleana de productos de espacios proyectivos. ¿Cuál es esa variable booleana que está en la base? Va a ser este B. ¿Okay? Entonces tengo que A módulo F es una fibración en producto de espacio proyectivo sobre este B, como aparece acá. Y entonces tengo una acción de G módulo F no solo en A módulo F, como tengo en el teorema, sino que también actúa sobre el B. Y tengo que esta fibración es G módulo F equivariante. ¿Okay? Entonces tengo este diagrama. Entonces entendamos qué significa este diagrama. Aquí tengo A. Lo primero que hago es cocientar A por el F. ¿Okay? Esto da una fibración sobre mi B en producto de espacio proyectivo. Entonces aquí mostré lo que es una fibra, en el fondo. Aquí actúa G módulo F y aquí actúa G módulo F. Y al cocientar me da A módulo G, que tiene un cierto morfismo a el cociente de B cocientado por G módulo F. ¿Okay? Entonces A módulo G es algo que está sobre B, un cociente de B. ¿Okay? Entonces, A módulo G es, y uno puede demostrar que esta acción entonces no afecta las fibras aquí de A módulo F. Entonces, A módulo G, las fibras sobre B módulo G módulo F, las fibras son productos de espacios proyectivos. ¿Okay? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la base? ¿Okay? B módulo G módulo F es un cociente etal, porque G módulo F actúa de manera libre en B, actúa de manera libre y de manera fiel en B. Entonces es un cociente etal de una variable booleana. O sea, no tiene, G módulo F no tiene ningún punto fijo en B. ¿Okay? Entonces, volviendo para atrás, aquí tengo que mi A módulo G, que es el cociente total, es una fibración en productos de espacios proyectivos sobre una base, y la base es un cociente etal de una variable booleana. ¿Sí? Entonces, para entender todo este diagrama completo, bien, lo que falta entender es qué pueden ser los cocientes etales de variables booleanas. Entonces, para entender la historia completa es necesario clasificar cocientes etales de variedades abelianas. Y esto todavía no estamos ni cerca, por lo menos, de poder hacer esto.
Hay un artículo de McGee et al. Está al final, voy a mostrar la referencia, donde estudian ciertos manifolds compactos, complejos, que son cubiertos por un toro. Pero no hacen para nada, no hacen ninguna clasificación de todo esto. Solo muestran ciertas propiedades y hablamos con De Magui acerca de esto y nos dio un ejemplo. Voy a mostrar en un segundo más. Entonces, esto está lejos de ser una realidad el poder clasificar cocientes tales, pero lo que sí podemos dar, y con esto termino, tenemos ejemplos, por lo menos, de cocientes tales de variedades abelianas. ¿Okay? Todavía no sabemos ni siquiera cómo es el cociente, pero por lo menos sabemos, tenemos familias de grupos que sí actúan de manera sin puntos fijos en variedades abelianas. ¿Okay? Entonces podemos construir ejemplos no triviales de cocientes etales de variedades abelianas siguiendo los siguientes pasos. Entonces parto con un grupo abeliano finito y tomo A0 una variedad abeliana tal que puedo meter G1 como subgrupo de A0. Para cualquier grupo abeliano finito G1, yo siempre puedo encontrar una variedad abeliana A0 donde G1 lo puedo realizar como subgrupo de A0. Eso no es difícil de hacer. G1 lo puedo pensar como un grupo de traslaciones, es un subgrupo de A0, entonces actúa por traslaciones. Tomo otra variedad abeliana con una acción fiel de G1 que fija el origen. ¿Okay? O sea, G1 actúa en A0 mediante traslaciones, G1 va a actuar en B1 mediante, va a fijar el origen. Y siempre puedo encontrar un B1 que hace eso. Siempre puedo encontrar una acción de G1 en una variedad abeliana tal que fija el origen. ¿Okay? De hecho, para cualquier grupo finito. Ya vimos que Sn se realiza como un grupo de automorfismos de una variedad abeliana. Y cualquier grupo finito es un subgrupo del grupo simétrico. ¿Okay? G1 actúa libre y fielmente en este producto, entonces actúa en la primera coordenada por traslaciones, actúa en la segunda coordenada fijando el 0. Entonces actúa sin traslaciones, en el sentido de que no hay ninguna traslación pura. Claro, actúa en la primera coordenada por traslación, pero en la segunda actúa fijando el origen. Entonces no actúa con traslaciones puras. ¿Okay? Vamos a tomar F1, un subgrupo, un subconjunto de B1 que va a tener una acción de G1. F1 va a ser un subgrupo y vamos a tomar G2 como el producto semidirecto entre F1 y G1. Entonces F1 actúa en B1 por traslaciones. Y G2 actúa en A1. ¿Ya? Sé que esto puede ser un poco confuso, pero G2, que este producto semidirecto, actúa en A1. ¿Okay? Porque el G1 actúa en A1 y el F1 también, y uno puede mostrar que este producto semidirecto también. Y sea B2, bueno, entonces, ¿cuál es el tema con ese ejemplo? F1 actúa por traslaciones y ese en general va a ser una variedad abeliana donde sí hay traslaciones. Queríamos desde un inicio grupos que actúan sin traslación. Entonces sea B2 una variedad abeliana con una acción fiel de G2 que fija el origen. Y entonces G2 actúa libre y fielmente en A2, que es el producto entre A1 y B2 sin traslaciones. Es un poco enredado, pero si ustedes tienen la diapositiva, si se sientan a mirarlo, en 5 minutos se van a dar cuenta que esto funciona. ¿Okay? Esto no es difícil. Esto entonces muestra que si tomo este producto semidirecto, F1 con G1, es un grupo no abeliano que actúa en A2, que es una variedad abeliana, sin puntos fijos, sin traslaciones, y entonces el cociente da ningún elemento, de hecho, va a fijar un punto. Entonces el cociente va a ser un cociente etal. Y si uno quiere seguir, entonces puede iterar estos últimos pasos, reemplazando AI, BI, FI, GI por AI más 1, BI más 1, FI más 1 y GI más 1, y así uno obtiene todo un producto iterado de productos semidirectos que actúan en variedades abelianas
que son de dimensión enorme, por supuesto, pero por lo menos uno obtiene cadenas de productos semidirectos que actúan en variabilianas sin traslaciones y de forma libre. Entonces, por lo tanto, da cociente de tales. Esto ya muestra que una clasificación va a ser bastante difícil, si no, no quiero decir imposible, pero se ve bastante complicado por lo menos, porque aquí construimos grupos bastante complicados que actúan, que dan cocientes etales. Y estos no son todos los ejemplos que pueden haber tampoco, porque de Maggi entonces él nos mostró un ejemplo que no viene de la construcción previa. Es un grupo de Klein que va a actuar en el producto de tres curvas elípticas. Y es un ejemplo que es bastante distinto a nuestro ejemplo acá. Entonces, tratar de caracterizar estos se ve todavía complicado, se ve como un buen proyecto para el futuro. Entonces, hay mucho por hacer en esta dirección. Esperamos seguir trabajando en esto. No sé si vamos a poder llegar a una caracterización, pero a lo mejor en el futuro vamos a poder entender un poco mejor hacia dónde va el tema, quizá encontrar un poco de orden en todo esto. Entonces, para resumir, si tengo cualquier grupo actuando en una variabiliana, no necesariamente fijando el origen, en un grupo finito, tal que el cociente es suave, entonces tengo que el cociente va a ser un fibrado de producto de espacio proyectivo sobre un cociente etal de una variabiliana. Y ese es nuestro resultado general. Muchas gracias. Y ahí están algunas de las referencias de la charla. Gracias, Robert. Bueno, cada uno tiene un botoncito ahí para aplaudir si lo necesita. Porque habiendo estado en el rol del speaker, les puedo asegurar que es un poco extraño el silencio absoluto después de que uno terminó. Sí. Pero en fin, muchas gracias de nuevo, Robert. ¿Hay alguna pregunta? Siéntanse libres de sacar el mute de sus micrófonos y hablar derechamente. A menos que no haya ninguna pregunta y todo haya quedado extremadamente claro. Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola. Mira, no sé si entendí todo muy bien, pero al principio hablaste de una variedad abeliana cocientada por un grupo finito, de manera que el cociente fuera suave y un espacio proyectivo. Claro. Ok. Al final, después te concentraste solamente en cociente de variedad abeliana sobre un grupo, de manera que el cociente fuera suave. Claro. Pero ¿no hay algo intermedio, mirar cocientes que sean suaves y a la vez isomorfos a algo un poco más general que el espacio proyectivo? O sea, sí, ese es básicamente nuestro resultado. Acá. Un segundo. Creo que me pasé ya. Ese es básicamente este resultado aquí. Entonces, que dice que en general yo tengo el cociente va a ser o un producto de espacios proyectivos, si fija el origen en el fondo, o un producto de espacios proyectivos, o siempre va a ser un fibrado sobre una variabiliana. ¿Ya? Entonces, claro, uno se puede sentar y clasificar los fibrados, y eso es lo que está haciendo nuestro alumno Gary en este minuto. Pero en el fondo, si uno se pone un poco más complicado que un espacio proyectivo, entonces inmediatamente uno obtiene o productos de espacios proyectivos, o uno obtiene fibrados cuyas fibras son productos de espacios proyectivos. Ok, pero ahí uno podría decir, fijar la base, digamos, que sea un fibrado sobre cierto espacio, o sea, cierto cociente dado, no sé. Claro, por ejemplo, clasificar todas las que sean, claro, todas las variabilianas tal que el cociente da una fibración sobre una curva elíptica dada, por ejemplo. Claro. Eso es más o menos lo que está mirando Gary, está tratando de entender estos cocientes. Ya, perfecto, gracias. Veo que Jorge tiene levantada la mano, así que adelante, pregunta nomás.
Sí, una pregunta, ¿me escuchan? Sí. Una pregunta tonta. En algún momento tú discutías la hipótesis que el grupo en cuestión fije un punto o no, o que fijen algunos elementos algún punto, y yo me preguntaba si no se puede transponer algo de lo que lograron al caso en que el punto que está fijo está al infinito. Yo Lo que estaba pasa es que pensando en el en una análogo variedad de, abeliana no hay punto en infinito en el fondo. o tendría que ser cuasi abeliana, algo así como para que sea no compacta. O tú Claro, me ya. dices que las clásicas son compactas. A mí me encantaría estudiar cocientes suaves de variedades semiabelianas, por ejemplo. O no sé Es cómo algo, se llama. es algo que me gustaría hacer. Variedades semiabelianas, por ejemplo, son extensiones de una variedad abeliana por un toro algebraico. Ajá. Es algo que me gustaría estudiar en el futuro. Eso a lo mejor tiene que ver con lo que tú preguntas. Es algo que no tenemos la más mínima idea. Cuando nos Pero falta por el ejemplo, magíster, vamos a estudiar eso. ¿Cómo? ya, hola. No, yo preguntaba, por ejemplo, el caso clásico del semiplano Poincaré con su PSL2, eso no tiene mucha intersección con el marco, con el contexto de ustedes, No, porque ese en el fondo da. vía Ahí estás variedades mirando complejas. el cociente de. En el fondo estás mirando el espacio de Mowry, en el fondo. Estás mirando cierto espacio de Mowry. Ya, Entonces, sí, es un poco distinto. Ahora sí, el teorema de Chevalier sí se aplica en general, de que para que el cociente sea suave, tú necesitas que en cada punto el estabilizador de ese punto esté generado por elementos que fijan un divisor que pasa por ese punto. Entonces, eso se aplica en general. Entonces, se podría aplicar, digamos, en el caso de semiplanos. Bueno, en el caso del semiplano superior siempre es cierto porque es de dimensión 1, pero se podría aplicar, por ejemplo, a estudiar las singularidades del espacio de móduli de variedad abeliana polarizada de un cierto tipo, por ejemplo, que ahí uno tiene que mirar los estabilizadores. Pero sí, es un poco distinto de lo que hicimos nosotros. ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si nadie se pronuncia, entonces podemos agradecer una vez más, pueden usar sus manitos en el botón de reacciones. Muchas gracias. Y agradecemos nuevamente a Robert por su charla de hoy. Así que nos vemos. Les recuerdo que por un tema de, bueno, para no ahogar a todo el mundo con tantas charlas, estamos haciendo el coloquio cada 2 semanas, así que nos vemos en 2 semanas más con una charla de Mauricio Godoy de la Universidad de la Frontera. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos. Gracias. Chao.